tocar un tema bastante complicado. A veces cuando uno, analiza todo el tema de lo que es la nueva implementación de la ideología de género, entra en un conflicto muy grande, porque ¿sabe lo que pasa? Siempre se van a los extremos. No hay, términos medios. No hay sectores donde se pueda, abarcar algunas cosas y otras no. Donde parece que cuando se arranca con algo no hay más límite, ¿vio? Ya los límites empiezan a acabar, ya empiezan a terminar, ya uno analiza el tema desde otro punto de vista. Y yo para compartir voy a poner un video que refleja un poco lo que yo digo, eso de o estamos en este extremo o estamos en el otro. Y me parece que los dos extremos, ya sea la gente que está contra la ideología de género o la gente que está a favor de la ideología de género, tendrían que unirse ahí en el medio, ¿vio? En el medio, en un lugar donde algunas cosas hay que conocerlas y otras me parece que serían irnos al extremo, ¿vio? Y sería también muy peligroso. Es un tema que vengo analizando, lo vengo pensando. Pues yo digo, es como a veces uno hablaba de la ley de aborto, es un tema muy difícil, es un tema social. No es un tema político, como uno puede hablar, o un tema económico, sino que en realidad es un tema social. Y cuando uno habla de un tema social puede tener a lo mejor en su interior algunas cosas que le pueden llamar la atención o pueden decir, puede estar bueno esto de la enseñanza sexual en los colegios, porque, yo la tuve cuando era chico en un colegio de curas, ¿eh? Pero cuando vemos algunas otras cosas y vemos la amplitud de eso y el querer generar, 40 categorías distintas y cosas totalmente fuera de lo natural, lo normal, ya la verdad que a uno le llama poderosamente. Entonces vuelvo a repetir lo mismo, estando acá nos vamos del otro lado, ¿vio? No buscamos, un medio, una situación. Porque también en cierta forma hay que contener a algunas personas que, yo digo, nacieron en un cuerpo, a lo mejor. Y esto da un debate grandísimo. Yo el domingo salí a caminar y vi la gente que está oponiéndose a esto, manifestándose en todo Boulevard y en la Costanera. Y está bien, pero yo creo que también hay que ser un poco más cauto y analizarlo. Si los extremos se juntan, me parece que se podría llegar a una solución que podría ser muy buena para la sociedad santafesina. Pero vamos a escuchar el video. Para eso tenemos que entender qué es la ideología de género. Estamos hablando de la ideología de género y no hemos dicho bien qué es. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos desarraigan a la sexualidad humana de su realidad natural y explican la sexualidad humana sencillamente por la cultura. ¿Esto qué significa? Bueno, que ahora la variable significativa a la hora de explicar la sexualidad humana pasa a ser las relaciones culturales, pasa a ser la sociedad, la cultura, la construcción cultural, como se dice. Y obviamente el antídoto hacia esa opresión es la autopercepción. Yo me libero de esta sociedad que me obligó a ser hombre, vestirme como hombre, tener el pelo como hombre, autopercibiéndome, por ejemplo, como una mujer. O, ¿por qué no, por ejemplo, autopercibiéndome como un gatito? Que es algo que ya existe en Europa, se llama transespecie. O ¿por qué no autopercibiéndome como un nene de 6 años? Que también existe. Que bueno, también... eso es más común. Pero eso ya está pasando en Europa, por ejemplo, en Canadá. En Canadá ya hay un caso de un señor de 56 años que se autopercibe como una nenita de 5 años o de 6 años, usa ropita de mujer, babero, qué sé yo. Ya hace 10 años este señor, la sociedad hubiese dicho,
pobre señor debe tener algún tipo de problema. Y hoy en cambio los medios ponen la noticia, bravo, se liberó, es una niña que está metida en un cuerpo de un hombre de 56 años, tiene derecho a ser incluida en la sociedad, y ese derecho incluye, por supuesto, el derecho de ir a un kindergarten, ¿no? A un jardín de infantes. Y ese señor hoy en día va a un jardín de infantes, frente a todo el peligro que significa para los chicos. Pero más allá de eso, en la filosofía misma de la ideología de género, que significa desarraigar a la sexualidad de su naturaleza, desarraiga por añadidura todos los límites, porque la naturaleza es la que nos limita. Yo no me puedo tirar del 10º piso, no por un precepto cultural, sino porque la ley de la gravedad me va a hacer estrellar contra el piso. Si decimos que la sexualidad humana no es naturaleza, sino cultura, decimos que la sexualidad humana no tiene ningún límite. Entonces, ¿qué pasa? Aparece toda esta pluralidad de géneros, que en muchos países ya se reconoce, por ejemplo, el género de la pedosexualidad. ¿Qué es la pedosexualidad? Bueno, el género que tiene su orientación hacia los niños. El sexo intergeneracional es la nueva forma, conforme a la ideología de género, de llamar a la pedofilia. En algunos otros países anglosajones le llamarán boy lovers, child lovers, los que aman a los niños. Son lindos motes para conductas no tan lindas. En Holanda, por ejemplo, el partido feminista, los movimientos feministas apoyan con solicitadas públicas a los pedófilos de Holanda. En Holanda, en el año 2006, nació ya el primer partido que solamente pide la pedofilia. Toda su plataforma política es un ítem, la legalización de la pedofilia. En Holanda también, por ejemplo, ya hay sexólogos que están pidiendo que el Estado sea el que produzca la pornografía infantil. Una de las feministas más famosas de España en este momento, que es Lola Pérez, si no me creen, por favor búsquenla por Twitter, tienen que tener estómago para seguirla por Twitter, porque se van a encontrar con tweets como por ejemplo el siguiente. Ella se pregunta por Twitter, ¿qué tiene de malo, por ejemplo, querer tener relaciones sexuales con un bebé muerto? Y claro, ¿qué tiene de malo si la sexualidad queda librada al arbitrio de la cultura? Ninguno. Tendría algo de malo si hay algo de natural en nuestra sexualidad, que es precisamente con lo que barre la ideología de género. Así hay ejemplos en todo el primer mundo sobre cómo la NAMBLA, por ejemplo, es la internacional pedófila más importante que tiene sede en los Estados Unidos. Otra vez, si el público tiene estómago, entra en su página web, es NAMBLA, búsquela por Google, NAMBLA, NAMBLA, es una página de pedófilos. Lean sus notas, lean sus artículos, que todos obviamente tienden a legitimar y normalizar la pedofilia, y van a ver todos los argumentos de los ideólogos del género plasmados allí mismo. ¿Por qué? Porque, quiera sea o no, la ideología de género le abre las puertas a las peores perversiones, incluyendo la zoofilia, que ya ha sido legalizada en Canadá hace más o menos 8 meses, es decir, las relaciones sexuales con las bestias. Y en Suecia, por ejemplo, ahora se está pidiendo la legalización de la necrofilia, es decir, las relaciones sexuales con los muertos, y el incesto, es decir, las relaciones sexuales con los familiares próximos. ¿Conforme a qué? Conforme a los argumentos de la ideología de género, por supuesto. Bueno, ahí está un poco lo que yo les venía planteando, es decir, un extremo al otro. Yo creo que hay que tratar de ver un poco toda la situación, ¿no es cierto? Porque no es fácil, ¿m? No es fácil. Es un tema social, un tema complicado, un tema que puede haber diferentes opiniones respecto a esto. Que a veces analizo un poco y trato en lo posible de no ser un extremista, ¿vio? De no ir de un lado al otro, sino que únicamente tratar de ver las realidades que pueden pasar. Esto que hablaba este periodista realmente son cosas atroces, son cosas que, a ver, ninguno puede aceptar una cosa de esta. Está bien hecho el video en cierta forma porque está planteando muchas situaciones. Y lo hace ver a uno que no se vaya al otro extremo. Pero también, por otro lado, existen cosas que uno ve en la sociedad, y los ve a diario en la sociedad santafesina, de gente que realmente nace en el cuerpo
con un cuerpo distinto a lo que siente, y no hay que dejar de, de hacer caso omiso a esas cosas. Después hay, relaciones entre mismos sexos, lo vemos a diario. ¿No? Entonces tampoco podemos negar todo eso. Tampoco podemos no enseñar todo eso. Yo hablo a veces por la experiencia de uno. A mí, en cierta forma, esa educación sexual que yo me planteaban en el colegio, me sirvió. Me sirvió. Es decir, no es únicamente cortar de lleno con eso y plantear, no, ya está. No a todo. Siempre buscamos los extremos y nunca buscamos tratar de buscar la realidad de lo que está pasando. Eso es lo que yo analizo y por eso es un tema muy complicado. Y si la gente tiene alguna idea también, ustedes saben que nosotros la vamos a compartir aquí, ponen en el Facebook y nosotros vamos a leer lo que ustedes opinan sobre esto. Pero es un tema muy delicado, como fueron varios temas, que son temas sociales, yo digo que no entra en lo político, en lo económico, sino que entra en la sociedad, se penetra en la sociedad, y cada uno dentro de la sociedad tenemos una forma de pensar distinta. Esto que vimos es el otro extremo. ¿Mm? Y no a todo de la sexualidad también es el otro extremo. Hay que buscar algo intermedio. Yo conozco casos de gente porque no aceptó que su hija o su hijo tuvieran una pareja del mismo sexo, terminaron ahorcándose, suicidándose. Entonces, también vivamos la realidad de algunas cosas. No cerremos los ojos cuando pasan estas cosas y no, sino que prestemos atención a todas estas cosas. Entonces, ahí yo digo siempre, está ese término medio, ¿vio? Ese medio, buscarlo, asesorarse, pero buscarlo. Porque ninguno de los dos extremos nunca es bueno.